Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Claudio González Vidal, fundador de Profundización del Ser. Y hoy te traigo un video muy interesante porque vamos a leer a Liz Green, Neptuno en la casa octava. Bueno, como todos los videos explico, Neptuno es el dios de los mares. Es el homólogo a Poseidón en la mitología griega y por tanto nos invita a conectarnos con el mar, con el universo, con las emociones. Se genera como una especie de antena mundana en el cual conecta lo divino con lo mundano. Entonces, eh, es un signo, o sea, un planeta es transpersonal primero que todo. Es, bueno, el regente de Pisces, por tanto, que es un signo mutable de agua, polaridad negativa. Y, Y diríase que eso es lo más importante para poder comprender qué es lo que es Neptuno, qué personaje es el redentor, es el imaginativo, perdón, es la persona que tiene mucho contacto con los demás a un nivel muy profundo y no es necesario que hable, sino que es más bien a nivel espiritual o emocional. Eh, la casa octava es la casa que rige Plutón o Escorpión. Por tanto, es una casa llena de tabúes, donde lo importante es vencer esos miedos para poder profundizar en uno y poder renovarse y transformarse como el ave fénix. Em, lo otro importante, como bien dije, es una casa transformacional y busca el sentido de la existencia a través del alma, busca los porqués de la vida y siempre está en búsqueda de las cosas que son más profundas. También es un signo de agua, por lo tanto también es emocional, así que se va a generar una bonita sinergia emocional en Neptuno en la casa octava. Em, ya voy a comenzar con la lectura. Neptuno Liz Green. Bueno, ¿cuál es la idea de este canal? Es básicamente leer un poco de astrología, después voy a empezar a introducir más temas filosóficos, existenciales. Em, Este más bien es un canal en el cual yo puedo compartir mis gustos y bueno, el día de mañana también tener a más gente que le guste hablar de estos temas y poder compartirlos con el mundo y que de esa forma podamos seguir evolucionando como sociedad. Bueno, ahora voy a comenzar con la lectura. Voy a ir leyendo los párrafos y a medida que vaya voy a ir conversando también lo que vamos leyendo. La idea es comentarlo e ir sacando buenas ideas de acá. ¿Ya? Bueno, Liz Green, Neptuno. Neptuno en la casa 8 dice, al igual que la casa sexta, la octava ha tenido mala prensa, aunque por razones muy diferentes. Generalmente se la mira con aprensión o miedo debido a su relación con la muerte. Sería estúpido sostener que esta casa no tiene nada que ver con la muerte, ya que cualquiera que haya estudiado cartas de personas que han muerto prematuramente se habrá encontrado con un énfasis de uno u otro tipo en esta casa. Pero la cuestión muy compleja es si nos enfrentamos con la muerte del cuerpo o con lo que hay más allá del cuerpo. La casa 8 tiene que ver con los apuntalamientos invisibles de la realidad física, y esto incluye no solo lo que existe después de que el cuerpo desaparece, sino que también lo existe durante la vida por debajo de las percepciones sensoriales de la existencia material. Los planetas emplazados en la octava tienden a expresarse como si fueran fuerzas daimónicas que irrumpen desde un reino oculto. Como resultado de esta irrupción, puede producirse en ocasiones la muerte física. Igualmente, pueden producirse otras clases de muerte, mientras que la segunda casa se refiere a aquellos valores que adquirimos por medio de la continua experiencia de vivir, la octava se refiere a aquellas coyunturas en que debemos someternos a lo que está oculto en la vida o en nosotros mismos, de modo que la vida pueda transformarse. En este contexto es posible ver la muerte física como uno de los muchos niveles posibles en los que puede representarse el proceso de desintegración y reconstrucción
iniciado por el funcionamiento de patrones ocultos. En ocasiones, también puede haber un elemento de complicidad inconsciente cuando los planetas emplazados en la casa 8 se expresan por mediación de la muerte física. El deseo de morir puede aflorar no solo a causa de un enfrentamiento con conflictos aparentemente irresolubles o del hecho de volver hacia adentro los impulsos destructivos, sino también de un rechazo instintivo de la vida. Es necesario que estudiemos a Neptuno en la octava en este último contexto. Bueno, habló y dijo que la casa octava tiene que ver con la muerte, puede ser física o material. Generalmente está asociada con la muerte material, de momentos, de situaciones, de formas de pensar más que nada, de formas de sentir. La casa octava es una casa muy profunda a nivel emocional para poder comprender lo que nosotros queremos vivir. Y para poder comprenderlo hay que investigar a fondo. Y eso es lo que invita a la casa octava o Plutón. Y Neptuno invita también a romper las barreras. A... Miren, por Neptuno que nosotros no hubiésemos nacido en esta tierra. Por Neptuno que nosotros siguiéramos en el útero materno o, o donde residen las almas. Y no venir a este mundo porque es un signo, o sea, es un planeta que nos da mucha sensibilidad. Entonces está asociado con una conexión muy fuerte con el más allá. Entonces, como uno tiene una conexión muy fuerte con el más allá, obviamente no quiere estar en lo mundano, ¿ya? Se sufre mucho por los demás, o se sufre mucho en este caso, por querer comprender la vida. Y como no se logra comprender del todo, a veces uno quisiera no estar acá. Ahora, lo importante es darte cuenta que también la casa octava es una casa de mucha voluntad. Es una casa que representa eh, la supervivencia. ¿Cómo yo puedo sobrevivir ante un mundo? eh, yo debo dar lo máximo de mí. Yo debo utilizar todas mis herramientas, todas mis armas, todas mis estrategias, tener el control emocional del otro, poseer si es necesario. Entonces es una casa instintiva, se podría decir. Bueno, continúo con la lectura. Los planetas emplazados en la casa 8, como surgen de niveles desconocidos de la psique. Ah, y lo otro que les quería comentar es que habló de que em, dice la muerte del cuerpo, etcétera. Ah, tiene que ver mucho con la muerte. ¿Y por qué? Porque Plutón en la mitología romana era el dios de la muerte. Y Hades, que es en la mitología griega el dios del inframundo, es el dios de los muertos. Así que por eso habla de la muerte, muerte física, renovación, transformación. Eso representa la casa octava. Ya, los planetas emplazados en la casa 8, como surgen de niveles desconocidos de la psique, es frecuente que destruyan las condiciones existentes y provoquen una gran angustia y mucha ansiedad. Un ejemplo de ello es la carta de la princesa de Gales, dice la autora, que vimos ya en el capítulo octavo. Con Marte, Plutón y Urano en conjunción en la octava, es como si fuerzas aparentemente fuera de su control hubieran estado dominando su vida. La ruptura del matrimonio de sus padres fue una expresión de la conjunción, aunque sería más exacto decir que esta conjunción describe la violenta reacción emocional de ella ante esa pérdida de seguridad, tanto en el aspecto emocional como en el material. Sus ataques de bulimia son otra expresión de la misma conjunción. Compulsiones dotadas de una destructiva vida propia han roto su paz tanto en el nivel del cuerpo como en el de la mente. La tragedia de su matrimonio es una tercera expresión de esa conjunción, que no describe de un modo literal los acontecimientos, sino la reacción de Diana frente a una situación que no podía controlar. Cada vez que ella tiene la vivencia de estos planetas en la casa 8, una crisis vital anuncia una especie de muerte y la necesidad de crear una nueva vida. Bueno, aquí se centra en Plutón. Dice que Plutón lo que hace es transformarle la vida. Pero yo también pienso que Urano ahí también tiene un papel súper importante porque Urano es un planeta de, también de transformaciones pero más a un nivel mental.
Son traslados de casa, separaciones. Bueno, ahí más bien Plutón. Pero en el fondo lo que dice la autora es que Plutón le transforma la vida de una forma dolorosa y ella, bueno, como tiene Urano, se sabe adaptar bien a esos cambios, pero a un nivel mental. em, y Marte, en el fondo, que es el planeta de la acción, em, es a nivel también de hacer cosas alocadas, el cuerpo también. Entonces, em, justamente todos esos traumas que vivió Diana la hicieron transformarse a un nivel mental y a un nivel físico o material. Con frecuencia se experimenta Neptuno en la casa 8 de una manera súbita y compulsiva. Los anhelos neptunianos, que aún no han tomado forma, pueden irrumpir en la conciencia con una fuerza irresistible, porque el nativo no se da cuenta de que los está sintiendo. La nostalgia de la fuente puede convertirse literalmente en una búsqueda del olvido, como suele suceder en el caso de las muertes por sobredosis de drogas. Ya, perfecto. Bueno, Neptuno no tiene barreras, busca que tú te conectes con el todo, por tanto es como poner compuertas al mar, en realidad no vas a poder frenarlo, porque es muy vasto, es muy grande, entonces también es muy profundo y claro, esto ya supera de repente la conciencia y se hace más a un nivel inconsciente em, y ni siquiera uno es capaz de comprender lo que está sintiendo. Ya hay que dejar vivir estas emociones que fluyen a través del cuerpo y que no se queden estancadas, que sigan fluyendo, que se drenen esa energía. Ya, eso yo diría que es como uno de los tips que te podría dar. Un triste ejemplo de ello, dice la autora, es el de la cantante Janis Joplin, que murió en 1970 de una sobredosis de heroína. En su carta natal, Neptuno, que forma un gran trígono con el Sol, Mercurio, Saturno y Urano, y está además en cuadratura con la Luna, se encuentra en la cúspide de la casa 8. La búsqueda neptuniana de las aguas del Edén se dio tanto en la vida de Janis Joplin como en su muerte, de una manera particularmente conmovedora. Un ejemplo más espeluznante es la carta de Jim Jones, el líder de la secta del Templo del Pueblo, que en 1978 se suicidó con sus discípulos, tomando cianuro. Aquí nos encontramos también con Neptuno en la octava, pero su único aspecto mayor con otros planetas es un trígono exacto con Mercurio en la cuarta. Esta cuarta no está dominada por Neptuno, como la de Joplin, el Sol está en conjunción con Quirón en Tauro, y bla bla bla. Dice, estos aspectos indican una naturaleza mucho más enérgica y vigorosa. Sin embargo, cuando ya no le fue posible ejercer el poder absoluto, Neptuno le señaló el camino de regreso. Cuando Neptuno está emplazado en la octava, el Redentor puede aparecer con el rostro de la muerte. ¿Qué quiere decir? Plutón te invita a controlar las masas o a controlar las situaciones de una forma emocional, de manera tal de poder sobrevivir ante la situación y que no te salga el tiro por la culata, ¿ya? Pero cuando tú pierdes el control, cuando tú ves que la situación no va en el sentido o la dirección que tú quieres, o la gente se está escapando de tu lado, o las situaciones se están descontrolando, llega Neptuno y te salva y te dice, bueno, ríndete. Entonces, en esa rendición, Plutón también dice, no, no puedo rendirme, y empieza este choque de planetas que en el fondo uno le dice, conéctate con el otro, y el otro te dice, no, no te conectes del todo con el otro, porque si tú te entregas del todo vas a perder control y puedes morir en el intento. Entonces, es compleja la situación. Neptuno te dice, entrégate al mundo, entrégate a los demás, fúndete con el mundo, pero Plutón te dice, si te fundes, puedes morir. Entonces, es ahí el dilema existencial emocional, diríase, de si me voy con el todo o mantengo mi posición de control. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la lectura y vamos a seguir hablando respecto a eso.
La autora continúa con la lectura, dice, Ebertin atribuye a Neptuno en la casa 8 estados de depresión, maldades, dolencias del alma o de la mente, a diferencia de las enfermedades del cuerpo o el sufrimiento físico. Es cierto que Neptuno en la octava se relaciona con ciertos tipos de depresión o dolencias del alma. En un estado como este, sin duda, Janis Joplin se quitó la vida. Pero hemos de entender con qué clase de depresión u otra enfermedad nos estamos enfrentando para poder trabajar de un modo más consciente con estos problemas en vez de limitarnos a ser víctimas de ellos. La depresión neptuniana es la soledad del exilio. En la persona que está en contacto con tales sentimientos, Neptuno indica una melancolía agridulce, cíclica en lugar de constante, que por el hecho mismo de ser consciente puede encontrar formas de expresión acordes con la capacidad y los talentos de la persona, pero no hay una irrupción compulsiva porque el nativo ya sabe que desea volver a casa. A casa se refiere a la fuente, al universo, a la vida del más allá. Muchos artistas encuentran inspiración en esta profunda tristeza, que es una parte fundamental de la visión neptuniana del mundo. Pero cuando Neptuno actúa inconscientemente, puede que la dolencia del alma aflore de repente con una fuerza avasalladora y que el nativo responda sin reflexionar a la llamada de las aguas. Como estos sentimientos primarios dibujan con un marcado relieve la crudeza de la vida mortal, anuncian la posibilidad y la necesidad de una limpieza a fondo de la propia vida, que implica renunciar a las viejas actitudes y los antiguos apegos que están obstruyendo el corazón y el alma. Neptuno en la octava, cuando está activado por una progresión o un tránsito, puede ser el profético heraldo de cambios vitales profundos y constructivos, frente a los cuales los sentimientos de depresión y nostalgia son una respuesta natural e inevitable, siempre y cuando el yo sea lo suficientemente fuerte para reconocer el valor de esa experiencia. Plutón nunca es fácil. Plutón siempre duele. ¿Por qué? Porque son eventos generalmente que son traumáticos, que buscan conectarte con este sentimiento de ¿por qué me ocurrió esto a mí? ¿Por qué no lo puedo comprender? ¿Por qué va más allá? ¿Por qué siento estas emociones? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué siento esto? Entonces cuando no se generan esas respuestas, cuando ya nos estamos en el fondo haciendo daño, llega Neptuno como el redentor y te dice, suelta, te dice, entrégate al dolor. Eh, Plutón te dice, para sobrevivir debes comprender, y Neptuno te dice, para sobrevivir debes conectarte. Prosigo. La casa 8 describe aquellas coyunturas vitales en las que debemos, como la serpiente, desprendernos de la piel vieja para renovarnos. Generalmente una persona que tenga acentuada esta casa pasará por varias encarnaciones en el transcurso de una vida, se refiere, porque es frecuente que su vida esté marcada por importantes momentos de crisis en los que son necesarias renovaciones drásticas. Una tranquila continuidad es algo que suele eludir a quienes tienen muy poblada la casa 8 y además por medio de esas crisis tomamos conciencia de algo más profundo que la realidad mundana de causas y efectos. Nos encontramos entonces con una invisible realidad subyacente que nos hace recordar que el yo no es el dueño de todo lo que se puede contemplar. Los planetas emplazados en la octava nos dicen cómo reaccionamos en estos momentos de crisis y cuáles son los estados emocionales que tendemos a experimentar, aunque los atribuyamos al agente externo aparentemente responsable de nuestra conmoción. Con Neptuno en la casa 8, puede que nuestras crisis se centren en temas como la separación, la soledad y el desvalimiento. Es probable que nuestras reacciones estén impregnadas de tristeza y de nostalgia, y el agente que vislumbramos detrás de la acción es la fuente oceánica de la vida,
que tras habernos expulsado del Edén, ahora nos llama de regreso a casa. Miren, la casa séptima es la casa del matrimonio y la casa octava es la casa del sexo en el matrimonio. Por tanto, es la intimidad. em, es ir más allá de la unión con un otro. Es intentar comprenderme a mí mismo a través de un otro. Es profundizar en mí a través de conocerte a ti. Cuando yo veo que te voy a perder a ti, por A, B o C motivo, porque tú te quieres ir, porque la vida nos puso en caminos diferentes. Hablando de un otro me refiero a lo externo, ya puede ser una cosa, puede ser un momento, puede ser una emoción, puede ser una persona, puede ser una vida, etcétera. Cuando yo me aferro a algo que es externo a mí para poder comprenderme a mí, que eso es lo que te invita la casa octava o Plutón, cuando yo voy a perder aquello, yo siento un desapego que me duele, que me cuela el alma, que a veces me pregunto por qué me sucede a mí. Y es justamente para poder aprender a que la supervivencia tuya no está en el otro, no está en lo externo, está en ti. Cuando tú comprendas que no necesitas de una situación o una emoción para poder comprenderte mejor a ti, es cuando vas a maestrear esta casa octava. Y Neptuno en esta casa te dice, suelta, desconéctate, déjate llevar. Aunque puedas morir en el intento, sí, pero es que ya has muerto varias veces apegándote y aferrándote a algo que no es tuyo, a algo que es externo. Entonces Neptuno te dice, bueno, no te aferres, suelta, deja que todo fluya, porque todo va y viene, todo es un vaivén en esta vida. Y te enseña el descontrol, te enseña el desapego, te enseña el, el no aferrarte al poder sobre los demás o sobre lo otro, sino que encuéntrate con el poder que tienes internamente en ti. Bueno, prosigo. La sexualidad, tal como se refleja en la casa 8, es una vivencia en la que renunciamos a nuestra autonomía para dejarnos penetrar o poseer. Ya aquí hablamos ya más de un tema sexual. Por algo distinto del yo consciente. La casa 8 tiene que ver con la pérdida del poder adquirido en la casa 2 por medio de la autonomía individual y el establecimiento de los valores personales. Cuando estamos abiertos a la otra persona durante el acto sexual, ya no tenemos nosotros el control. En la Inglaterra de la época isabelina, puede ser la primera o la segunda, no especifica aquí la autora, al acto sexual se lo llama la pequeña muerte. A menos que estemos falseando nuestras reacciones, somos presa de fuerzas instintivas que al mismo tiempo son nosotros y no lo son. Y eso lo experimentamos a través de la pareja. Neptuno en la casa 8 puede indicar una adicción a esta forma de perdernos a nosotros mismos y es posible que el acto sexual en sí llegue a convertirse en el redentor anhelado, el momento de entrega total en mitad del orgasmo que transforma el momento en el momento de reunión con lo divino. Creo que no merece mucha explicación, pero en el fondo diríase que sí. Bueno, Neptuno te dice entrégate al acto sexual y Plutón te dice no, no te entregues al acto sexual porque tú puedes morir en esa entrega. O sea, Neptuno te dice conéctate con la fuente y Plutón también te dice sí, vamos, pero con todo el control. Cuando tú llegas al orgasmo, en el fondo te conectas con el placer de la casa octava y tienes que aprender a soltarte y ahí es cuando te conectas con lo divino. Porque en general Plutón mantiene el control de la situación o las emociones o las personas, pero en el acto sexual uno se tiene que entregar sí o sí. Entonces es justamente ese momento en que se le hace más fácil a la casa octava activar ese Neptuno
y conectarse con la fuente y decir, bueno, me entrego a esta situación, me entrego a un otro, aunque muera en el intento. De hecho, el reino animal, en el acto sexual es cuando están más vulnerables. Y por eso es un acto de intimidad. Lo mismo pasa con el ser humano. Por eso se hace de noche, por eso se hace en la cama, y por eso se hace en... Por eso es un acto que generalmente, diría ser el 99.9% de las veces, se hace en un momento de intimidad, en un momento de, de vulnerabilidad, ¿ya? Bueno, la autora acá cita otro libro que me imagino que debe ser el que a ella le gusta citar y que se llama Ebertin. No sé quién será Ebertin, pero a ella le gusta. Dice, la intimidad física es también un alivio de la soledad. Algunas de estas personas también pueden sentir que entregarse sexualmente es una manera de servir, complacer o incluso curar a otros. Además, puede ser una forma muy conveniente de escapar de los problemas que las acosan en otros ámbitos de la vida. Neptuno en la casa 8 puede indicar una capacidad para el placer extático, e igualmente en una carta que sea impermeable a Neptuno, uno puede llegar a temer su propia vulnerabilidad y por lo tanto trata de cerrar las puertas. Es lo que les decía anteriormente, pero de otra forma. En el ámbito sexual, Neptuno en la casa octava está tan frecuentemente asociado con la actitud de inhibición como con la de apertura, ya que no todo el mundo es capaz de admitir tanta vulnerabilidad sin ponerse a la defensiva. Si el nativo repudia a su Neptuno en la casa 8, lo proyectará sobre su pareja y la verá como una persona exigente o devoradora en el nivel emocional y sexual. También es probable que de un modo inconsciente escoja a un compañero sexualmente impotente o incapaz de funcionar, con lo que evita su vulnerabilidad sin tener que admitir su propio miedo. Neptuno en la octava puede aflorar también en esa profunda soledad que se oculta tras la depresión o dolencia del alma que describe Ebertin. Bueno, me imagino que habla de la dolencia del alma porque la casa octava, que es Plutón, es encontrar el porqué del alma. Y cuando nos sumergimos en el alma y no la comprendemos, surgen esas dolencias de decir, bueno, ¿por qué estoy aquí? Y bla, bla, bla. Entonces, bueno, acá habla de que si tú no eres consciente de tu Neptuno en la casa octava, es probable que puedas proyectarlo con una pareja y que esa pareja se torne, como en la casa octava, de una forma depredadora, de una forma sexual o emocional. Por eso es importante que te conectes con esta energía y también también bla bla bla. Me trabé. Lo importante también acá es que tú seas capaz de ser vulnerable con tu pareja o de ser vulnerable con las situaciones de la vida. No es necesario que siempre tengas que mantener el control. De hecho, Neptuno te invita a que sueltes. Es lo que te he repetido durante todo este video. El anhelo de lo invisible también puede conllevar, prosigo, una buena cantidad de dones. Dado que las fronteras entre el yo y el inconsciente son fluidas, uno puede comprender intuitivamente sentimientos, imágenes y anhelos que pertenecen al colectivo, de lo cual resulta una aptitud para el trabajo psicológico o psíquico que penetra muy por debajo de los estratos de la personalidad individual. El propio inconsciente puede aparecer como el redentor, y es probable que los sueños y las fantasías tengan un significado y un poder extraordinarios. El mayor peligro de Neptuno en la casa 8 se presenta cuando nos olvidamos de que lo llevamos dentro, o bien cuando nos identificamos tanto con él que nos olvidamos de nosotros mismos. El anhelo de la disolución no es patológico, es arquetípico, es decir, a un nivel inconsciente. Tal vez tampoco nadie pueda juzgar si otra persona tiene derecho a ir en busca de ese anhelo en su nivel más literal, pero si se opta por la vida y no por la muerte, Neptuno en la casa 8 puede ser un verdadero iniciado en los misterios. Fin.
Bueno, Neptuno es un planeta también que te invita a conectarte con tu imaginación, con lo onírico, con el más allá. ¿Y cómo? A través de los sueños, a través de los placeres, a través de la imaginación, a través de la escritura. Yo diría que una forma muy buena que te podría ayudar a conectarte con tus emociones, em, y puedas entregarte, sí, como decía la autora, es en el acto sexual, pero también en en la meditación. ¿Por qué? Porque en el acto de meditar uno debe soltar, que es lo que le cuesta a la casa octava. Y lo bueno es que vas a conectarte con lo divino y te vas a dar cuenta de que tú tienes el poder en ti, que no necesitas dar el poder a lo externo, sino que te vas a dar cuenta que todo está en ti. Tu amor propio, la forma en que te conectas con el universo. De hecho, Neptuno te lo va a agradecer muchísimo porque puedes ir caminando por la calle y te vas a dar cuenta que eres parte del todo. Entonces eso te lo va a agradecer Neptuno y después puedes utilizar tu casa octava de una forma mucho más consciente, de mantener el control con un otro, qué sé yo, porque te gusta mucho. Pero en general acá está este Neptuno en la casa octava te invita a soltar esos miedos, a soltar esos controles, esos apegos, esas emociones que son más bien em, que urden una estrategia. Y, y eso, espero que te haya gustado el video, espero que te haya servido mucho. Em, Conéctate con esa creatividad que tiene Neptuno y fúndete con el universo, te vas a dar cuenta que está todo bien, que no te va a pasar nada y, y vas a ser mucho más sabio que antes. Y vas a poder quizás encontrar en lo sencillo las señales que puedan comprender y te puedan ayudar a entender mucho más tu propósito existencial y por qué tú existes en este mundo. Así que te dejo un abrazo gigante, que tengas un gran día sábado y estamos al habla. Yo creo que pronto voy a subir la casa novena. Un abrazo grande. Chao, chao.